Un grito furioso resonó, dirigido directamente al edificio del conglomerado KM. El gerente Kang Yong-min de KM Credit Information rugió, temblando de ira, desafiando al otro preguntando si sabía quién era él. En respuesta, solo hubo un silencio helado por parte del auditor del grupo Taesun, lo que enfureció aún más a Kang Yong-min, incapaz de creer que aquel auditor insignificante no conociera su nombre. Gritó su nombre hasta volverse loco, sacando a relucir a su abuelo, el vicepresidente de Taesun Live, para intimidar, pero el auditor respondió con indiferencia que ya lo sabía. De inmediato, el auditor pasó a la ofensiva, exponiendo que la compañía KM recibía cada mes 18.000 millones de won en préstamos incobrables desde Taesun Car, y que la cantidad vendida a los clientes coincidía exactamente con esa cifra. Continuó señalando que constantemente borraban el 5% de esa deuda y mencionó fríamente al padre de Kang, el director general de Taesun Car, insinuando que todo ese dinero retornaba a sus bolsillos en forma de malversación. El rostro de Kang Yong-min se contraía de rabia cuando el otro afirmó que él conocía todo con exactitud y parecía que aún no había percibido la gravedad de su situación. Recuperando su aire de superioridad, se acercó al auditor y se burló diciendo que un don nadie como él no podía sacudirlos, y que esas auditorías eran solo un espectáculo para aparentar. Mientras Kang Yong-min amenazaba histéricamente con despedirlo, el auditor interrumpió de pronto, dijo con calma, ya entiendo, y levantó su teléfono, cuya pantalla mostraba una llamada entrante para alguien llamado Kang Hae-un. Al reconocer el nombre en la pantalla, los ojos de Kang Yong-min se abrieron en blanco, la arrogancia y agresividad de antes se desvanecieron de inmediato, reemplazadas por un terror absoluto. Kang Yong-min balbuceó, abuelo, sin poder creerlo cuando el teléfono sobre la mesa conectó la llamada. El auditor Kang Hee-yuk saludó con calma al vicepresidente Kang Eon de Taesun Live, mientras Yong-min quedó paralizado, preguntándose aterrorizado cómo había ocurrido aquello. Hee-yuk informó fríamente que el sobrino del vicepresidente, el gerente Kang Yong-min, estaba siendo investigado por malversación y abuso de confianza y se mostraba poco cooperativo. La orden al otro lado de la línea sonó contundente, exigiendo que lo pusieran al teléfono de inmediato. El auditor sostuvo el teléfono lentamente hacia Kang Yong-min, quien, en pánico, agitó la mano rechazándolo con urgencia. Temblando al tomar el teléfono, él explicó atropelladamente al abuelo que todo no era así, que era la forma habitual de operar, y de repente adoptó una actitud sumisa y obediente. La llamada terminó, Kang Yong-min se desplomó sobre la mesa, como si se le hubieran drenado las fuerzas, enfrentando una montaña de documentos incriminatorios. Sus ojos quedaron vidriosos, el rostro distorsionado por el terror al darse cuenta de que su destino estaba sellado. Ante él había una serie de documentos incontestables, desde cartas solicitando cooperación en la auditoría, peticiones de las instituciones financieras hasta solicitudes de los abogados. Su mano temblorosa tomó el bolígrafo, no le quedaba otra opción que firmar la confesión. Bajo la única luz en la habitación oscura, la silueta solitaria de Kang Yong-min se afanó en firmar cada hoja, aceptando oficialmente su final. Hee-yuk le dijo a Kang Yong-min que si hubiera cooperado desde el principio, todo habría sido más fácil para ambos. Le entregó su tarjeta de presentación y le pidió que se pusiera en contacto si necesitaba cualquier otra cosa. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando a Kang Yong-min sentado solo en la oficina. Kang Yong-min se dejó caer, aturdido, sin poder creer que el desgraciado Kang Hee-yuk tuviera un vínculo directo con su propio abuelo. Una chispa de sospecha brilló, se preguntó si acaso él era el tipo del que hablaban los rumores. Se horrorizó al darse cuenta de que podría ser alguien con lazos sanguíneos con el presidente del grupo Taesun, Kang Bo. Mientras tanto, Hee-yuk, que conducía, recibió una llamada y respondió con calma, sí, señor. Informó que el problema de Taesun Live había sido resuelto y dijo que se pondría en contacto pronto. El coche rojo avanzó por la carretera, dejando atrás intrigas y maquinaciones. Sentado al volante, Hee-yuk esbozó una mueca y pensó para sus adentros, el viejo, parece que el fuego ya ha llegado a sus pies, y con los hijos peleando entre sí por la sucesión, debe estar desesperado. La persona más poderosa del grupo Taesun era mi abuelo y actual propietario, el presidente Kang Bo. Los orígenes de Taesun fueron en realidad los de una pequeña empresa, pero tras tomar el control, el presidente Kang Bo quiso que Taesun se convirtiera en un conglomerado global. Cada año, no fallaba en aparecer en la lista de 10 personas que cambian el mundo, de la revista Forbes.
Con un instinto empresarial frío y despiadado, se forjó la reputación de un empresario impecable. Pero había una cosa, solo una, que él no tenía. No contaba con un sucesor, claro, porque el primogénito, destinado a heredar la empresa, murió joven en un accidente automovilístico. Tras ese incidente, quedando vacío el puesto sucesorio, sus 3 hijas surgieron de repente como candidatas prometedoras. La primera hija es Kang Hin-young, directora ejecutiva de Taesun Trading, la principal candidata para convertirse en la próxima reina de Taesun. Y la segunda hija, directora ejecutiva de Taesun Textiles, Kang San-young. Y por último la tercera hija, Kang Mi-young, directora ejecutiva del Hotel Taesun. En este momento, Taesun es un campo de batalla despiadado, donde se devoran entre sí por ocupar la posición dominante en la cadena alimentaria. Sentado al volante, Kang Hee-yuk, con la mirada fría, se promete en silencio que de ninguna manera entregará a Taesun a ellos sin luchar, porque su verdadero objetivo es Kang Geon, vicepresidente de Taesun Life, quien asesinó a sus padres. Su mano recorre las fotos obsesivas, la imagen de una familia feliz, la visión de sus padres tendidos en un charco de sangre y la foto del orfanato. Está decidido a derrocar personalmente al conglomerado Taesun si es necesario, porque esta es la historia de cómo él, en nombre de la venganza, devoró a Taesun y alcanzó la cima. La escena cambia a una calle de la ciudad por la noche, con el rumor de motores resonando. Un coche rojo atraviesa la calle concurrida llena de llamativas luces de neón. El coche se detiene justo delante de un edificio con el letrero, Club Nocturno Golden. La puerta del coche se abre y un hombre con zapatos de vestir relucientes sale. Un tipo con la cabeza rapada y rostro frío baja del deportivo rojo. Se pasa la mano por la nuca y mira en silencio el letrero, Club Nocturno Golden. El cuello de la camisa le cae mostrando un tatuaje feroz de escamas de dragón. De repente, se vuelve y llama a la persona dentro del coche, Hee-yuk, diciéndole que han llegado. Hee-yuk había estado parado justo detrás de él sin que se diera cuenta. El hombre sonrió burlón y preguntó cuándo había bajado del coche. Hee-yuk solo lanzó una mirada desdeñosa, con el rostro indiferente, sin emoción alguna. Sin decir una palabra, simplemente avanzó en silencio hacia adelante. Hee-yuk invitó a Han-woo a que fuera con él, y el hombre respondió con rapidez y lo siguió. Ambos caminaron directamente hacia la gran puerta del club, donde un fornido guardia de seguridad hacía guardia. Dentro del club, el escenario estaba vacío y frío, y una atmósfera tensa lo impregnaba todo. El rostro de Hee-yuk seguía helado, su mirada indiferente barría el lugar. A su lado, Han-woo esbozó una sonrisa pérfida, llena de provocación. Frente a ellos había una multitud de matones armados. Uno exclamó sorprendido que ese hijo de puta Seo Hee-yuk aún se atrevía a presentarse. Los dos se mantuvieron allí, completamente impasibles ante la multitud hostil. Un bastón de hierro cayó al suelo. Hee-yuk comentó con sarcasmo que ni siquiera estaban seguros de que él vendría. Esbozó una mueca y, con desprecio, dijo que montar una bienvenida tan ostentosa solo demostraba cuánto miedo tenía. La provocación encendió inmediatamente la furia de la multitud. Uno rugió que le sacarían las entrañas para hacerle entrar en razón. Han-woo se volvió y sonrió ampliamente a Hee-yuk, fingiendo que parecía que iban a usar los palos para abrirles el vientre a los dos. El líder, enfurecido, blandió su arma y gritó que despedazarían a Hee-yuk en pedazos y se los echarían a los peces. Hee-yuk sonrió con desprecio y, con tono provocador, preguntó si el dueño no encerraría a su perro. La humillación enloqueció a la banda. Rugieron insultándolo como un maldito loco y le ordenaron que se quedara quieto. Un hombre mayor de cabello rizado, Kwan-soo, el líder de la banda Cheong-nyangni, observaba en silencio. En el momento en que su matón agresivo quiso lanzarse, Kwan-soo alzó la mano para detenerlo y le ordenó que aguardara. Él repasó la escena y admitió que, tal como decían los rumores, Hee-yuk era realmente un tipo duro. De repente hizo una oferta, invitó a Hee-yuk a trabajar para él y prometió asegurarle una compensación adecuada. Hee-yuk soltó una risa desdeñosa, burlándose de que como mucho era un intermediario que le gustaba hacerse pasar por gángster. Su mirada se volvió fría como un cuchillo. Proclamó que desde hoy la banda Kwan-soo quedaría disuelta y les advirtió que no le hicieran perder el tiempo, que se largaran en silencio. El matón, furioso, agarró a Kwan-soo, incapaz de creer lo que aquel bastardo acababa de decir. Kwan-soo exhaló hondo, apretó los puños y murmuró que, aunque había intentado vivir respetablemente, se enfadaba por esos mocosos descerebrados que una y otra vez le ponían trabas. Kwan-soo apretó el puño, las venas se le marcaban,
luego ordenó a sus hombres que los eliminaran y trajeran a esos dos bastardos ante él. Siguiendo la orden, la banda vociferó «aplástalos», y se lanzó enloquecida como una manada de bestias salvajes. Un matón blandió un palo de hierro directo a la cabeza de Hee-yuk, pero él permaneció inmóvil, su rostro sin cambiar de expresión. En un instante, Hee-yuk levantó la mano y detuvo el palo que venía con las manos desnudas. El matón quedó paralizado, su rostro se contorsionó de dolor extremo al sentir la asfixiante presión de la mano de Hee-yuk. En medio del cerco enemigo, Hee-yuk se convirtió en una sombra letal, neutralizando con facilidad todos los ataques. Sus ojos destellaron con una mirada fría, afilada hasta el estremecimiento. Propinó una patada poderosa en las costillas de uno, enviándolo volando con el crujir de huesos. Hee-yuk se movió como un torbellino entre la jauría, cada golpe fue rápido y brutal, derribando a uno tras otro. Al presenciar la escena, Han-woo, riendo satisfecho, le rompió el brazo a uno y refunfuñó que si Hee-yuk pensaba comerse todo este banquete él solo, entonces para qué lo habían traído desde el principio, dijo, y lanzó una patada giratoria que tumbó a otro más. Mientras tanto, Hee-yuk se inclinó suavemente para esquivar un puñetazo entre los insultos furiosos del adversario. Respondió con un corte de mano centelleante al cuello del atacante y, a la vez, lanzó por los aires a otro. Cayó al suelo con ligereza, en una postura firme como una fiera cazadora. Los matones restantes se quedaron petrificados, pálidos de terror ante la aplastante fuerza de los dos. Hee-yuk caminó impasible, dejando tras de sí un pasillo repleto de cuerpos inertes. La multitud restante retrocedió instintivamente, temblando y abriéndole paso. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Su espalda emanaba un aire gélido que hacía que el ambiente alrededor pareciera congelarse. Él echó un ligero vistazo, su mirada cortante e indiferente como una hoja de hielo. Los matones restantes, con el rostro desencajado por la rabia, dieron un último bramido al unísono, pero su furia solo obtuvo como respuesta ataques despiadados. Hee-yuk se movía como un espectro entre los alaridos aterradores. Uno de ellos se lanzó de improviso por detrás, levantando el palo de hierro, pero Hee-yuk permaneció inmóvil, con el rostro frío y sin la menor turbación. Se inclinó con indiferencia para esquivar el golpe, dejando que el palo pasara rozando en la perplejidad del atacante y acomodándose la camisa con la mano. Enseguida se lanzó hacia adelante, concentrando su fuerza en un ataque explosivo. El espacio se convirtió en una tormenta de violencia, cuerpos arrojados en todas direcciones, hasta que un «dindón» sonó de repente. En medio de la pelea, mientras tenía sujetada la mano de uno y otro lo amenazaba, Hee-yuk se detuvo, mostrando un breve desconcierto. Ignorando por completo a los enemigos atónitos a su alrededor, sacó el teléfono con calma para mirar. Echó un vistazo a la pantalla, donde acababa de aparecer un mensaje. Era la carta con el resultado de la entrevista. «Felicitaciones, Seo Hee-yuk, has sido oficialmente contratado por el grupo Taesun». Hwan-soo, sentado en la silla, no podía creer lo que veía y gruñó que aquello no podía ser una broma. Mientras Hee-yuk seguía concentrado en el teléfono, un subordinado tembloroso alzó el palo, balbuceando sin poder creer la escena. Hwan-soo, furioso, le gritó al subordinado, llamándolo tonto por quedarse ahí mirando a ese maldito Seo Hee-yuk jugar con el teléfono. Presionado por el rugido enojado del jefe, el subordinado tembló, pálido, cuando Hwan-soo ordenó atacar de inmediato. Con un grito agudo, el matón cerró los ojos y descargó el palo, apuntando directamente a Hee-yuk, que seguía inmóvil. Pero en lugar de dar en el blanco, el matón pasó volando sobre Hee-yuk y se estrelló contra la pared, dejando a Hwan-soo boquiabierto. Han-woo apareció de repente, agarró al matón por el pelo y, con una sonrisa ladeada, le preguntó a dónde creía que iba. Entre los alaridos lastimeros del subordinado arrastrado, Hee-yuk pasó indiferente como si nada hubiera sucedido. Solo inclinó la cabeza en silencio, con el rostro frío y sin mostrar emoción alguna. Hwan-soo apretó los dientes, jadeando de ira, su rostro se contrajo en una furia extrema. Al ver la situación, Hwan-soo decidió intervenir personalmente, pero Hee-yuk alzó el cuchillo con frialdad y preguntó con sarcasmo si él no sabía que eso era un arma. La ira estalló. Hwan-soo rugió insultando a Hee-yuk por presumido, llamándole mocoso. De inmediato arremetió, lanzando una cadena de golpes expertos y moviéndose a una velocidad asombrosa. No obstante, frente a aquella avalancha, la mirada de Hee-yuk mantuvo una calma extraordinaria mientras observaba en silencio. De pronto, Hwan-soo halló una abertura y lanzó un golpe certero al costado de Hee-yuk. El rostro de Hee-yuk mostró un destello de sorpresa al sentir el dolor punzante del impacto.
Aprovechando la oportunidad, lo sujetó con fuerza, diciendo victorioso que por fin lo tenía, basura. Sin dudarlo, alzó el cuchillo en alto y profirió una maldición final, decidido a acabar con su vida. Sin embargo, justo cuando la punta del cuchillo iba a tocarlo, Kwanzaa vaciló al ver que el cuerpo de Hiyuk estaba flojo, sin ninguna resistencia. El rostro del viejo se tornó pálido, la satisfacción se transformó en un horror inconcebible ante un giro que no había previsto. Aprovechando la propia fuerza del atacante, Hiyuk giró y ejecutó una perfecta proyección, lanzando por los aires tanto a Kwanzaa como a su cuchillo. Ambos golpearon con fuerza el suelo. Hiyuk aterrizó firmemente mientras Kwanzaa caía de bruces, retorciéndose de dolor. Incorporándose en un charco de sangre, Kwanzaa bramó maldiciones llenas de odio, llamando a Hiyuk escoria de la más baja especie. Pero el grito del viejo fue cortado de repente por una fuerte pisada justo delante de él. Hiyuk miró fríamente al hombre tendido y dijo que sabía que al menos 6 chicas habían desaparecido tras trabajar allí. El rostro de Kwanzaa se quedó congelado, los ojos abiertos de par en par por el horror ante la acusación inesperada. Un recuerdo brotó de repente, la imagen de un niño inocente, contando que 4 de ellas habían desaparecido sin dejar rastro, como las hermanas que el niño conocía. Él recordó preguntar a las otras chicas por ellas, por las barras de chocolate que solían darle. Ellas solo callaban y le acariciaban la cabeza mientras el niño disfrutaba el caramelo, ocultando una verdad brutal que él desconocía. La sonrisa amable de la chica en la memoria ocultaba un oscuro secreto. De vuelta al presente, la voz de Hiyuk se endureció y sus ojos reflejaron el dolor mientras continuaba. Aún quedaban 2, a quienes había visto con sus propios ojos que sus subordinados tiraron los cuerpos en un hospital como si fueran basura. Hiyuk describió fríamente su estado tan lamentable que nadie creería que alguien pudiera sangrar tanto, dejando a Kwanzaa balbuceando aterrorizado. Sin dudarlo, estampó el tacón del zapato con fuerza, acallando las palabras del viejo con un grito de dolor extremo. Han-woo se acercó, con el rostro frío como el hielo, y le ordenó al viejo que no dijera una palabra más. Declaró con firmeza que esta vez él mismo tomaría el control de Cheongnam-ni. Hiyuk tomó el cuchillo, con voz sin emoción, y dijo que recrearía exactamente lo que había visto sobre el cuerpo del viejo. Se lanzó hacia él, pero con la habilidad de asegurarse de que el viejo seguiría vivo. La hoja afilada quedó junto a la garganta. Kwanzaa solo pudo balbucear súplicas en un pánico total ante el castigo. Las súplicas desesperadas de Kwanzaa fueron interrumpidas cuando la fría hoja se hundió directamente en su ojo. Un horrendo plop resonó, la sangre brotó por todas partes, poniendo fin al reinado del gánster de Cheongnam-ni. Un rato después, fuera del Club Golden, Hiyuk y Han-woo habían terminado con todo y salían con calma. Hiyuk dio un trago de agua y se volvió para preguntar a Han-woo si estaba bien. Han-woo sonrió de oreja a oreja y respondió que estaba perfectamente bien, pues al fin y al cabo el hermano de Hiyuk había resuelto casi todo. Hiyuk sonrió levemente al oír a Han-woo decir que hoy básicamente había sido su chofer. De improviso le pasó la mano por la cabeza a Han-woo y dijo que eso le daba tranquilidad. Añadió que Han-woo era alguien capaz de manejarlo todo por su cuenta. Entonces Hiyuk anunció de pronto que Han-woo no lo vería por un tiempo, dejándolo atónito, quejándose y preguntando que no sería. Han-woo exclamó alarmado grupo Taesun, y Hiyuk, mientras caminaba, confirmó con indiferencia que lo habían llamado antes. Han-woo vaciló y preguntó si ese presidente realmente era el abuelo de Hiyuk. La única respuesta fue el silencio, mientras Hiyuk se alejaba de espaldas sin contestar. De pronto, Hiyuk llamó a Han-woo, quien se volvió sorprendido. Con semblante serio le dijo que, mientras él estuviera ausente, Han-woo debía fortalecer su base desde dentro si querían tomar Seúl. La mirada de Han-woo se volvió más aguda y respondió con firmeza que había entendido lo que quería decir. Hiyuk continuó dando instrucciones, pidiéndole que cuidara bien a los niños del orfanato Cheongawon. Al oírlo, Han-woo cambió de actitud de inmediato y declaró con entusiasmo que estaba dispuesto a apostar su propia vida para protegerlos. Hiyuk se quedó en silencio mirando a su hermano, sin decir una palabra. Entonces esbozó una rara sonrisa suave y sincera. De pie juntos mirando la ciudad iluminada, Hiyuk dijo en voz baja que estaba bien y que contaba con él. Finalmente, Hiyuk puso pie frente al rascacielos del grupo Taesun, donde empezaría su plan. Se mantuvo allí, vestido con un elegante traje, con la mirada fría llena de una determinación inquebrantable. Su rostro no mostraba expresión alguna, la frialdad emanaba desde lo más profundo de sus ojos. Rezongó entre dientes, pronunciando en silencio el nombre del grupo Taesun.
Se dijo a sí mismo que ellos se arrepentirían de haber invocado el nombre Seo Hee-yu. El ascensor subió lentamente, el número en el panel saltó hasta el 7º piso. Permaneció en silencio dentro del ascensor cuando éste se detuvo en el 9º piso y las puertas metálicas se abrieron lentamente. Al salir, una voz llamó su nombre y él giró la cabeza levemente. Un hombre de mediana edad, gordo, se presentó como el jefe de equipo Lee Chan-soo, aunque su mirada era escrutadora, pero inmediatamente su rostro cambió de color, sorprendido en silencio, preguntándose qué demonios era ese joven. La atmósfera sombría que emanaba de Hee-yu hizo temblar en secreto al jefe de equipo, quien se preguntó si en verdad era el nuevo empleado o algún mafioso. Su rostro frío y su actitud despreocupada desprendían un peligro difícil de describir. El viejo jefe se mostró aún más desconcertado, sin entender por qué el vicepresidente había contactado personalmente a alguien así, e incluso sospechó si sería hijo ilegítimo del presidente Kang Bo. De repente, Hee-juk preguntó con voz fría por qué lo miraban fijamente y si había algún problema, mientras mantenía la mano despreocupada en el bolsillo. Tras una breve vacilación, el viejo jefe decidió no provocar a ese tipo y respondió con un gesto de mano que no era nada. Hee-juk simplemente ordenó que lo acompañaran, y el jefe obedeció de inmediato como un reflejo condicionado. Abrió la puerta de la oficina y lo invitó respetuosamente a entrar. Pero al dar un paso adentro, Hee-juk se detuvo. Se preguntó en silencio qué diablos estaba ocurriendo. La escena interior era muy extraña. Los empleados recogían apresuradamente sus cosas como si se fueran a trasladar. Y además, en un espacio de oficina tan amplio, solo estaban ellos tres. El jefe le llamó, y un hombre con gafas, el jefe de departamento se sobresaltó y se volvió. Una empleada cercana también se mostró sorprendida y preguntó al jefe de equipo Lee qué lo había traído hasta allí. Lee Chan-soo apresuradamente presentó al nuevo empleado que se había incorporado hoy, Seo Hee-yu. El jefe de departamento mostró inmediatamente escepticismo, preguntando que aún no se había publicado el resultado de la contratación, y se acercó mientras Lee Chan-soo intentaba contenerlo. Mientras Hee-juk observaba silencioso desde atrás, Lee Chan-soo se inclinó y susurró algo al oído del jefe Los ojos del jefe tras las gafas revelaron una profunda sorpresa ante la información que acababa de oír. Hee-juk simplemente les lanzó una mirada de reojo, sin mostrar la menor fluctuación ante esa conversación secreta. Tras calmarse, el jefe preguntó si Hee-juk estaría bajo su supervisión, y la empleada rápidamente preguntó por las pertenencias personales y la tarjeta de identificación del nuevo. Una vez organizado, Lee Chan-soo dijo que regresaría, y el jefe de departamento solo pudo inclinar la cabeza para agradecer por las molestias. Solo quedaron dos en la oficina. El jefe se volvió hacia Hee-juk y preguntó si podían terminar de limpiar pronto, y él respondió con indiferencia que adelante. El jefe se volvió y pidió a todos que se apresuraran a terminar de recoger. Se volvió hacia Hee-juk y sugirió que, una vez organizados, todos los nuevos se presentaran, lo que hizo que Hee-juk se diera cuenta en silencio de que tampoco se conocían entre sí. Sin esperar, el jefe se presentó, Tae-jung, 49 años, jefe de departamento en su 7º año, transferido desde la oficina de operaciones electrónicas. A continuación, el joven con gafas se presentó tímidamente como Ban Mu-seok, 31 años, recién ascendido desde el equipo de soluciones SNS a gerente de 2º año. La única chica del grupo habló, era la asistente de dirección An Hee-young, 26 años, que anteriormente trabajó en la oficina de estrategia del conglomerado. Cuando llegó el turno del último, todas las miradas se dirigieron a Hee-juk. Él respondió con un breve, sí, apretándose la corbata. Se presentó de forma concisa, soy Seo Hee-juk, 28 años, empiezo a trabajar hoy. Los otros tres se sorprendieron, no esperaban que la presentación fuera tan breve. Hee-juk respondió a su asombro con un, muy bien, y se dio la vuelta, haciendo señas al resto. El jefe intentó tranquilizar al nuevo equipo. Admitió que las transferencias repentinas desde distintos departamentos causarían inquietud, pero optimistamente señaló que nadie había sido degradado al venir a la sede. Luego dirigió su mirada hacia Hee-juk, señaló la silla vacía junto a Ban Mu-seok, que se sobresaltó, y pidió a Hee-juk que se sentara allí. Hee-juk solo respondió, de acuerdo, mientras Ban Mu-seok se quejaba en silencio porque justo ese sitio. Justo cuando el jefe iba a empezar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una voz anunció la llegada del vicepresidente, y el jefe se giró con asombro. Un hombre alto con presencia imponente entró, An Chi-yun,
vicepresidente del grupo Taesun y mano derecha del presidente Kang Bo. Sus ojos afilados recorrieron la sala, irradiando autoridad y cálculo. Habló con voz grave, diciendo que seguramente todos estaban desconcertados por este cambio repentino de personal. Anunció que explicaría todo, empezando por revelar el nombre de este nuevo departamento. El vicepresidente Han declaró en voz alta el nombre del nuevo departamento, Departamento de Negocios Especiales, dejando al equipo atónito. El GIFO protestó alarmado, tartamudeando que no eran expertos en ventas. Preguntó a qué productos apuntaría ese negocio especial, y el vicepresidente respondió fríamente que incluiría todos los productos que el conglomerado maneja. El equipo se quedó en silencio. El jefe preguntó apresurado cuándo les asignarían más personal. El vicepresidente cortó de plano sus esperanzas con un «no habrá» y añadió que la compañía confiaba plenamente en sus capacidades. Mientras tanto, Hee-yuk sonrió de lado pensando para sí que así era como el abuelo, quien nunca se había comunicado con él, había dispuesto el encuentro. Rápidamente comprendió que todo era una farsa montada para probar sus habilidades y agitar la lucha por la sucesión. Hee-yuk decidió seguir el guión, mientras el vicepresidente Han se despidió con un cortés deseo de suerte. La puerta se cerró de forma contundente, dejando a 4 personas en una situación sin salida. Quedándose sola, la asistente de dirección An Hee-young se quedó paralizada, su rostro mostraba claramente confusión y preocupación. An Hee-young rompió la atmósfera tensa, sugiriendo que primero revisaran el correo electrónico, y el jefe aceptó de inmediato que debían ver el plan enseguida. Todo el grupo se sentó alrededor de la mesa de reuniones. El jefe comenzó preguntando a la asistente An si había recibido información desde la oficina de estrategia. Pero ella respondió que solo recibió el aviso justo antes de salir del trabajo. Se volvió hacia el gerente Ban, pero él también negó con la cabeza y admitió que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Tras confirmar la situación, el jefe comenzó a asignar tareas, pidiendo al gerente Ban y a la asistente An que contactaran todas las sucursales del grupo para recopilar y ordenar sus listas de productos. Luego dirigió su mirada a Hee-yuk con cierto aire de superioridad, diciendo que como él aún era un empleado nuevo, su primera tarea sería simplemente familiarizarse con el manual de procedimientos, y Hee-yuk respondió con calma con un sí. Poco después, Han Hee-young informó al jefe que había terminado de organizar todos los productos de las sucursales, y él la felicitó por el buen trabajo. El jefe reunió al equipo y enfatizó que, dado que todos provenían de departamentos no relacionados con ventas, podían discutir libremente ideas para el plan. An Hee-young se ofreció de inmediato para ser la primera en presentar, y el jefe asintió en acuerdo. Cuando la reunión estaba a punto de comenzar, una reflexión surgió como lema: hay un dicho que dice que cuando alguien apunta a la luna, tú miras su dedo. Esa expresión significa que estás dando vueltas sin ver el núcleo. Mientras el grupo estaba desconcertado, Hee-yuk pensó en silencio que el vicepresidente no había reunido a estas personas por aburrimiento. Estaba convencido de que o bien quería algo, o bien estaba poniendo a prueba algo. Y si era así, lo importante era el núcleo de su mensaje. Hee-yuk llegó pronto a su propia conclusión simple: si nos dice que vendamos, entonces solo tenemos que vender. No pensar demasiado era su lema. En completo contraste, cuando An Hee-young pidió opiniones, el jefe admitió tímidamente que aún no lograba comprender la situación. Comenzó a enumerar una serie de dificultades, desde tener que vender los productos de todas las sucursales hasta no estar seguro de si la empresa proporcionaría fondos de inversión. Ban Museok añadió que la intervención de la matriz en las operaciones de las filiales iba en contra de lo habitual. An Hee-young asintió y afirmó que el papel de la empresa matriz es gestionar y supervisar, no vender, y que nada de esto tenía sentido. Hee-yuk pensó en silencio que para quienes tienen una mentalidad rígida, esto sería realmente difícil. Mientras todos seguían confundidos, de repente llamó al jefe. Le levantó la mano y anunció con voz firme que tenía algo que decir. El jefe aunque algo vacilante, le indicó que hablara con libertad. De forma inesperada, Hee-yuk pidió permiso para salir, diciendo que se le había ocurrido una idea y necesitaba gestionarla. Sin esperar respuesta, se subió al coche y arrancó, ignorando las llamadas alarmadas desde atrás. An Hee-young no lo pudo creer y gritó preguntando si hablaba así sin haber leído el manual de trabajo. Sin embargo, el jefe la detuvo, diciendo que lo dejaran terminar de exponer su idea. An Hee-young se quedó en silencio, cabizbaja, sin otra opción. El jefe se volvió, pidió disculpas a nombre de todos a Hee-yuk y dijo que todos estaban nerviosos, luego lo invitó a continuar.
Hee-yuk declaró con firmeza que saldría y vendería los productos a su manera. Pensó para sí que, si esto era una prueba, los resultados mediocres no llamarían su atención, mientras la imagen de sus padres fallecidos regresaba a su mente. Para descubrir el misterio tras la muerte de sus padres, necesitaba acercarse más a ellos, y para ello, primero debía generar resultados que los dejaran boquiabiertos. Un resultado extraordinario, como que un empleado nuevo en su primer día consiguiera unos ingresos de 10.000 millones de won. En otro apartamento, la sombra de un hombre se proyectaba en el cristal, observando en silencio a la pareja dormida en el interior. Esa figura abrió lentamente la puerta del balcón e ingresó en la habitación sigilosamente. En la cama, un hombre y una chica rubia dormían profundamente, sin percatarse de la presencia del intruso. La chica rubia despertó somnolienta, con la mirada aún adormilada. Se sobresaltó al ver una silueta oscura junto a la ventana, y la voz de Hee-yuk sonó diciendo que esas personas serían las que le ayudarían a lograr esos ingresos de 10.000 millones de won. El rostro de Hee-yuk quedó en sombras, solo sus ojos brillaban intensamente con un plan lleno de ambición y cálculo. Los ojos de la chica rubia se abrieron de par en par, horrorizados al reconocer el peligro en el que se encontraba. En otra oficina lujosa, una mano golpeó levemente el bolígrafo sobre la mesa y una voz grave preguntó si ya habían investigado. Una mujer con traje informó que no encontró nada relevante aparte de lo reportado inicialmente, que Seo Hee-yuk creció en Cheongwon y no mostraba indicios de antecedentes penales. Añadió que sus calificaciones en la Universidad de Corea eran lo bastante buenas como para haber completado todos los créditos en solo 7 semestres. La poderosa mujer, Kang Hin-young, CEO de Taesun Trading, interrumpió fríamente, diciendo que aún no había encontrado nada realmente importante. Ella permaneció sentada, con la mirada fría, declarando que no le interesaba el muchacho, sino que le intrigaba quién lo había introducido en Taesun. La subordinada se disculpó y explicó que la única persona con la llave era el vicepresidente An Chi-yun, alguien totalmente leal al padre de ella. Sin embargo, la tranquilizó diciendo que habían infiltrado gente en su bando, por lo que la información llegaría continuadamente, y le pidió que esperara un poco más. Kang Hin-young permaneció en silencio, sin responder. Tomó el currículum de Hee-yuk y pensó en silencio que era un nombre que no había oído antes, pero que por algún motivo le resultaba familiar. Hee-yuk estaba en una calle solitaria junto a su coche rojo, con la mirada llena de determinación. Se dijo a sí mismo, muy bien, es hora de ponerse manos a la obra. Mientras repasaba su teléfono, pensó que vender algo nunca había sido una tarea sencilla, pero sabía que si la necesidad de ambas partes coincidía, como el mensaje de la chica Eo Yu-rim que se saltaba clase para salir con su novio, entonces tratos por decenas de miles de millones podrían cerrarse de la noche a la mañana. En ese caso, hacer todo lo necesario para crear esas necesidades. Es precisamente lo que convierte a alguien en un excelente vendedor. Pero si ahora no hay ningún cliente dispuesto a comprar, ¿qué clase de vendedor es el mejor? Para alguien como él, que necesitaba 10.000 millones de won de ingresos justo ese día, la respuesta era clara. Lo que necesitaba era un intermediario con conexiones estrechas con los clientes adecuados, y los buscaría, aunque tuviera que subir hasta la azotea de un edificio. Hee-yuk explicó que por eso el intermediario al que acudía hoy era Eo Yu-rim. Ella fue su compañera menor en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Corea. Y lo más importante, ella era una joven de familia rica que le debía la vida. Había venido ese día a cobrar esa deuda, pero cuando la chica apenas despertó somnolienta, ella se sobresaltó horrorizada al darse cuenta de la presencia de un invitado no deseado. Hee-yuk fue repentinamente derribado al suelo por un puñetazo brutal. Tanto la chica como el hombre en la cama se levantaron de un salto. El hombre gritó preguntando qué demonios estaba pasando, mientras Hee-yuk se presentó con calma diciendo que venía del Departamento de Ciencias Políticas. Resultó que el basura que se había saltado clases para enredarse con su alumna a plena luz del día era el profesor Lee Yong-hu, quien le había puesto a Hee-yuk una D y aunque él era un estudiante ejemplar. La chica, asustada, se aferró al profesor y preguntó quién era Hee-yuk, mientras el hombre le exigía que abriera la puerta, sin saber que lo importante en ese momento no era Lee Yong-hu. Hee-yuk advirtió fríamente que llamara a la policía de inmediato.
Sería desperdiciar una oportunidad perfecta para darle una lección a ese desgraciado, dijo Hyuk antes de lanzar una patada trueno y romper el cristal. Aterrizó suavemente entre los fragmentos, sin un atisbo de vacilación. Hyuk se disculpó cortésmente por las molestias, aunque el profesor gritaba histérico preguntando quién era y qué demonios estaba haciendo. Le mostró el teléfono y, con frialdad, exigió que le cambiara la nota, con tal de obtener una se bastaba. El profesor no daba crédito y gritó si de verdad había entrado por la ventana solo por eso, mientras Hyuk respondió que había venido a resolver varios asuntos a la vez. Hyuk afirmó que no era una petición absurda, dejó en evidencia que el profesor había puesto a ella trabajos plagiados y hechos con IA, pero había dado de ella el ensayo lleno de entrega personal. El profesor empezó a gritar como loco que las notas las decidía él y que Hyuk se estaba pasando de la raya. ¿Pasarme de la raya? Gruñó Hyuk con voz áspera y ojos furiosos, preguntó si un tipo que se salta clases para hacer esto con una estudiante 4 años menor que su hija tenía derecho a decir eso, y si acaso parecía que él estaba pidiendo favores. Siguió amenazando con tomar fotos desnudo de cuerpo entero, imprimirlas bien y enviarlas a la universidad y a la casa del anciano, lo que llevó al profesor a entrar en pánico y suplicar que no lo hiciera. Hyuk puso una condición final, que volviera a su despacho y presentara la solicitud de modificación de la nota, y que nunca volvería a verlo. Hyuk le dio al profesor 3 segundos para decidir. El rostro del hombre se contrajo de terror. Cuando comenzó la cuenta regresiva, el profesor salió corriendo desquiciado, sin atreverse a mirar atrás. Hyuk se quedó sentado en silencio, observando al cobarde huir y oyendo la puerta cerrarse de golpe. Suspiró, pensando con desdén que alguien así era profesor, lo que hacía que el nombre Universidad de Corea, la escuela considerada la mejor del país, pareciera realmente insignificante. Tras arreglarse la ropa, se dijo que era hora de ocuparse del verdadero motivo de su visita y llamó a Eo Yurin para que saliera. La chica asomó la cabeza por la puerta, sonriendo de oreja a oreja y saludándole con familiaridad, pero Hyuk la reprendió en tono serio recordándole que le había pedido que no hiciera esas cosas. Ella quiso replicar que era por amor, pero Hyuk agarró la manta y, con frialdad, le recordó que le había salvado la vida cuando estuvo al borde de la muerte. Con decisión le lanzó la manta y le ordenó que ya era suficiente. Lo miró fijamente con la mirada afilada y declaró que la deuda de gratitud que ella imploraba sería saldada. Hoy había venido a cobrarla. La miró fijamente, con la mirada afilada, y declaró que la deuda de gratitud que ella suplicaba por saldar, hoy había venido a reclamarla. Al oír eso, la actitud de Eo Yurin cambió por completo. Ella exclamó de alegría y preguntó si realmente le daba la oportunidad de devolver el favor. Ella preguntó entusiasmada cuánto dinero necesitaba, mientras Hyuk cruzaba silenciosamente los fragmentos de cristal. Él formuló una petición enigmática, caja Zizi Prime 10001, dejando a la chica paralizada, con el rostro descompuesto. Pero de inmediato ella esbozó una sonrisa pícara y preguntó si acaso él pensaba aprovecharse del dinero de su padre. Hyuk respondió con despreocupación que también de su madre, y dijo que le enviaría algo hermoso. Mientras tanto, el teléfono de Hyuk recibió un mensaje. Yurin decía que si él mostraba eso a su padre, podría sacarle bastante dinero, porque últimamente él era muy sensible a todo lo relacionado con ella. Ella añadió que no olvidara contarle exactamente la expresión de su padre al verlo. Cuando Hyuk dio la espalda para marcharse, Yurin lo llamó desde atrás. Lo miró con ojos insinuantes y preguntó si de verdad no le importaba ver escenas como esa. Hyuk respondió fríamente, aconsejándole que dejara de hacer esas cosas y llevara una vida normal. Justo cuando Hyuk se disponía a irse, Yurin lo llamó de nuevo con urgencia. Él giró la cabeza un poco, con una expresión de leve curiosidad. Ella, entusiasmada, presumió que pronto tendría una cita oficial con el segundo hijo del grupo Sejeon, como información adicional de inteligencia. Hyuk respondió con indiferencia, le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse. Salió al pasillo y la puerta se cerró tras él de forma tajante. Sin embargo, la puerta volvió a abrirse de inmediato. Yurin lo llamó otra vez. Ella preguntó curiosa cuándo volvería a la universidad. Hyuk contestó lacónicamente que ya tenía trabajo. Al oír eso, ella se puso aún más curiosa y corrió tras él preguntando dónde trabajaba, pero Hyuk ya se había ido. Se dirigió a la sede de la compañía de transporte Daecheon, donde los taxis amarillos estaban alineados ordenadamente. En una habitación oscura, 2 hombres estaban atados y amordazados,
pudiendo apenas emitir gemidos desesperados. La puerta de la habitación se abrió de golpe y un hombre arrastró a una chica dentro. El hombre de mediana edad, con una expresión lasciva, preguntó a la chica si realmente le gustaba a él. La chica fingió susurrarle al oído, diciéndole que se acercara un poco más. Mientras él no prestaba atención, la chica rápidamente hizo una foto del momento íntimo, lo que lo sobresaltó y lo hizo gritar, mientras Hyuk observaba en silencio desde fuera. Pasó las fotos en su teléfono, pensando para sus adentros que hoy seguía presenciando lo peor de la sociedad, realmente repugnante. De repente, Hyuk rompió la ventana y entró, haciendo que la pareja de amantes gritara aterrada preguntando cómo había entrado. Él respondió fríamente que había pasado por la ventana. El hombre, furioso, le apuntó con el dedo en la cara y le ordenó que se quedara quieto. Luego lanzó una maldición y agarró un palo de golf. Pero antes de que pudiera blandirlo, Hyuk actuó primero y, con un golpe rápido como un rayo, lo dejó noqueado. Ese hombre resultó ser Eo-Hy Useok, director ejecutivo de la compañía de transporte Daecheon, y además era el padre de Eo Yu-rim. Hyuk dio una patada alta y certera, desarmando fácilmente al CEO que atacaba enloquecido. Aunque no era obvio a primera vista, Eo-Hy Useok era un gran pez en el sector del transporte de Seúl. Él observó fríamente al hombre que tambaleaba por perder el equilibrio. El pánico se reflejó claramente en el rostro de Eo-Hy Useok al darse cuenta de que estaba completamente vencido. Hyuk alzó el teléfono, en la pantalla aparecían imágenes comprometedoras de él y su amante. Los ojos de Eo-Hy Useok se abrieron desorbitados, un terror absoluto se apoderó de él. Y ahora Hyuk habló con confianza, diciendo que estaba allí para venderle algo, estimado cliente. Como director ejecutivo de Daecheon Transport, Eo-Hy Useok calculaba todo más que nadie. Cuando se trata de hacer dinero, hasta su propia hija es solo una herramienta. Por eso Eo-Hy Useok tenía en la mira al grupo Sejeon. Al circular el rumor de que su filial Sejeon Express pronto participaría en el mercado de fusiones y adquisiciones, él actuó con rapidez. Su plan era casar a su hija Eo Yu-rim con Jo Dong-yeon, el segundo hijo de Sejeon desplazado en la lucha por el poder, luego tomar el control de Sejeon Express y ascender a la cumbre del transporte en Corea. Con una sonrisa siniestra, Hyuk pensó para sus adentros que por eso había venido, para atacar el punto débil de Eo-Hy Useok. Le alzó el teléfono, con voz autoritaria, y declaró que estaba allí para venderle algo. Eo-Hy Useok temblaba de ira, tartamudeando mientras preguntaba qué era aquello. Hyuk esbozó una mueca sarcástica y dijo que no me digas que no reconoces a tu propia hija. El CEO apretó los dientes, metió la mano temblorosa en el bolsillo y gruñó que esperara. Mientras él forcejeaba con el teléfono, Hyuk se sentó con calma en una silla, cruzando los brazos y esperando. Eo-Hy Useok marcó temblando el número de su hija, murmurando el nombre Eo Yu-rim. Pero justo cuando puso el teléfono en la oreja, sonó otro teléfono en la habitación, y él lanzó una maldición furiosa al darse cuenta de que había sido engañado. Eo-Hy Useok gritó histérico por el teléfono, ordenando a su hija que se callara, recogiera sus cosas y volviera a casa de inmediato. Continuó amenazando que si causaba más problemas antes de la reunión familiar, la encerraría en un hospital psiquiátrico. Al colgar, arrojó el teléfono al suelo con rabia, mientras Hyuk observaba en silencio. El CEO se acercó a Hyuk, sacó la cartera con gesto desdeñoso, lanzó un fajo de billetes a su cara, ordenándole que los tomara y se largara, y que borrara esas fotos si quería seguir caminando con sus propios pies. Hyuk soltó una carcajada irónica, burlándose de que ni siquiera entendía lo básico de una negociación. Fríamente declaró que hablaría directamente con el grupo Sejeon, dejando a Eo-Hy Useok atónito. Cuando Hyuk dio la espalda y se marchó, el CEO llamó angustiado, sin poder creer lo que había oído. Balbuceó preguntando cómo sabía eso, aterrorizado ante la posibilidad de que su plan hubiera sido descubierto. Pero Hyuk se quedó en silencio y puso la mano en el picaporte, ignorando los gritos del CEO detrás pidiéndole que dijera el precio. De espaldas al CEO, Hyuk fijó el precio fríamente, que reemplazara 200 taxis viejos de Daecheon Transport. Eo-Hy Useok no lo podía creer, agarró a Hyuk del hombro y rugió preguntando quién era y por qué querría tal cosa. Hyuk respondió que estaba tratando de cerrar un trato y que, de hecho, él tendría que reemplazarlos de todos modos, pero Eo-Hy Useok siguió gritando sobre el enorme costo de 200 vehículos.
reveló que, entre las compañías de taxi del país, Daecheon Transport encabezaba la lista de vehículos de más de 20 años, y que todos esos datos estaban en los registros del gobierno. Hee-yuk presionó más, preguntando si esos taxis viejos sufrieran un accidente en un momento crucial, se le escaparían a las manos Sejeon Express, lo que dejó a EOGYUSEOK sin palabras. El CEO se mantuvo obstinado gritando que 200 era imposible, y luego rebajó la cifra a 100 vehículos. Hee-yuk solo suspiró y dijo que quizás se había equivocado. Él se volvió, con la mirada helada, afirmando que no había venido a vender fotos, sino a vender coches, lo que hizo que EOGYUSEOK retrocediera temblando. El hombre balbuceó sin poder responder, totalmente dominado por la presencia de Hee-yuk. En pánico gritó que daría 100 millones de won, luego 200 millones, pero Hee-yuk cerró los ojos sin intención de ceder. Hee-yuk lanzó su última jugada, amenazando que si él seguía así iría directamente al grupo Sejeon. Acorralado, EOGYUSEOK apretó los dientes y accedió, gritando que de acuerdo, 200 vehículos, pero de inmediato puso la condición de solo 18 millones de won por unidad, preguntando desesperado si eso estaría bien. Hee-yuk respondió con un frío, no, explicando que los vehículos sustitutos serían eléctricos. Fijó el precio final, modelo QV6, 45 millones de won por unidad, dejando al CEO paralizado. EOGYUSEOK protestó furioso, diciendo que 18 millones ya era una ganga, mientras Hee-yuk señaló que, aunque parecería una pérdida de más de 5.000 millones de won frente a coches baratos, podrían ahorrar 500 millones de won anuales en mantenimiento frente a los LPG. Continuó analizando, señalando que la app de taxi registrada por su compañía, Tatao, estaba rumoreada para salir a bolsa en Nasdaq. Y si esa plataforma quería recibir capital de fondos privados noruegos, gestionar según estándares ESG, ambiental, social y de gobernanza, sería necesario. Finalmente, Hee-yuk afirmó que tarde o temprano la plataforma exigiría que pasaran a eléctricos. Además, el gobierno ofrece subsidios y fondos de apoyo para taxis. El CEO rechazó de inmediato, afirmando que el subsidio de 10 millones por vehículo era una farsa y que no caería en esa trampa. Hee-yuk habló con voz fría, diciendo que se lo repetiría una vez más. Vino aquí para vender las fotos de su hija, dijo, y la cara de EOGYUSEOK se contrajo en una muda furia. Tras un rato de lucha interna, el CEO finalmente se rindió, aunque dudando preguntó cómo podía creerle. Hee-yuk mostró su tarjeta de identificación, presentándose como Seo Hee-yuk, nuevo empleado de la Oficina de Negocios Especiales del Grupo Taesun. EOGYUSEOK balbuceó el nombre Taesun, incapaz de creer lo que oía, preguntándose por qué Taesun se involucraría en esto. El CEO miró fijamente la tarjeta, su mente dando vueltas en confusión. Hee-yuk miró el reloj de reojo, recordándole que debía cerrar esto antes del cierre, ¿no es así? EOGYUSEOK apretó los dientes, la ira y la desconcierto se marcaban en cada rasgo de su rostro. Intentó convencerse de no dejarse manipular, pensando que una identificación podría falsificarse con facilidad. Pero cuando Hee-yuk guardó la tarjeta en el bolsillo del pecho, no pudo deshacerse de la sensación de inquietud que le invadía. EOGYUSEOK pensó en silencio, si solo lo estaba probando, ¿por qué exigir que el pedido viniera de Taesun? Entonces esto es real, pero ¿por qué Taesun? Estaba convencido de que su Daecheon no había hecho nada para enfadar a Taesun, lo que significaba que querían algo de él. Una chispa se encendió en su mente, claro, recordó los rumores sensacionalistas sobre cambios importantes previstos en la estructura de sucesión del grupo Taesun. ¿Podría esto estar relacionado con esos rumores? Nunca había oído hablar de una oficina de negocios especiales, y además, ¿qué hace un empleado nuevo atreviéndose a amenazarlo a plena luz del día? Nada tenía sentido, pero si era Taesun, entonces podría ser posible, y en ese caso, el cabrón que tenía delante muy bien podría estar representando la voluntad misma de Taesun. Tras pensarlo un momento, el CEO corrió apresurado, gritando que prepararan un pedido de QD6 Maron a 45 millones por unidad. Hee-yuk esbozó una leve sonrisa, pensando que aquel tipo había sido bastante listo y le había ahorrado algo de trabajo. EOGYUSEOK ordenó que llevaran el contrato de inmediato a la Oficina de Negocios Especiales de Taesun, mientras Hee-yuk pensaba en silencio que había visto a través de su artimaña. Sin dudarlo, el sello cayó con fuerza sobre el contrato, formalizando el acuerdo. Hee-yuk se quedó allí, contemplando el fruto de su trabajo,
pensando para sus adentros que aquello eran 9.000 millones de won por hora. Sonrió con confianza y agradeció cortésmente al CEO. Tomó el contrato, con una calma inusual, frente al CEO que aún estaba atónito. Al ver alejarse a Hee-yuk, Eogyuseok se sorprendió ante su escalofriante serenidad. Su instinto le decía que debía hacerse amigo de ese hombre a toda costa. Se dijo que los 9.000 millones de hoy eran solo una inversión para el futuro y que sin duda volvería a ver a ese hombre muchas veces más. El CEO decidió a toda costa convertir a Hee-yuk en alguien de su entorno. Hee-yuk salió del despacho con naturalidad, el contrato de 9.000 millones de won en la mano. Poco después, envió un mensaje a la señora de Eogyuseok preguntando si había visto las fotos y diciéndole que tenía muchas más. Recibió la respuesta: contáctame cuando vengas a nuestra casa. Hee-yuk sonrió satisfecho, pensando que su siguiente objetivo también había picado el anzuelo. La escena cambió al edificio del grupo Taesun al atardecer. La oficina se había quedado tranquila cuando cayó la noche. La puerta se abrió de golpe. Hee-yuk entró y anunció que había vuelto. An Hee-young, la única que quedaba, se volvió sobresaltada para mirarlo. Su rostro se contrajo de ira. La paciencia había llegado a su límite. Se levantó de un salto, gritó su nombre y le exigió si no estaría despreciando demasiado la compañía. Jian le bloqueó el paso, afirmando que incluso los trabajos externos tienen sus procesos y procedimientos. Subrayó que este no era un lugar al que él pudiera entrar y salir a su antojo. Con los brazos cruzados, continuó con su reprimenda, preguntando cómo pudo irse a las 10 de la mañana y no dar señales hasta pasadas las 6 de la tarde. Ante su ira, Hee-yuk respondió con indiferencia que había vendido algunos coches y aparatos electrónicos, dejando a An Hee-young boquiabierta. Ella tartamudeó, preguntando qué quería decir, sin entender nada de lo que había pasado. Hee-yuk simplemente repitió que el vicepresidente les había dicho que vendieran todo lo que pudieran y colocó el lote de contrato sellado sobre la mesa. Anunció que los ingresos totales eran. Han Ji-young cogió el expediente de inmediato, sus ojos se abrieron horrorizados al leer las cifras. 14.000 millones de won, declaró fríamente Hee-yuk, completando la tarea de manera espectacular. Acto seguido se presentó ante una lujosa mansión, la residencia de Kim Soo-jin, esposa del CEO Eogyuseok, la segunda cliente responsable de sus ventas de hoy. Sonrió para sus adentros, pensando que incluso separada, ella vivía en un lugar bastante ostentoso. Menos de un año después de la muerte de la madre biológica de Eogyurim, Eogyuseok se había vuelto a casar con Kim Soo-jin, apenas 10 años mayor que su hija, mientras Hee-yuk tocaba el timbre. Al oírse una voz por el interfono, él dijo simplemente que sabrían quién era si escuchaban el nombre Seo Hee-yuk, y la puerta se abrió de inmediato. Pero la avaricia de Eogyuseok no se detenía en Kim Soo-jin, y como Kim Soo-jin desde el principio se casó con ese hombre por dinero, ella vio esto como una oportunidad. Hee-yuk pensó para sus adentros que efectivamente se trataba de un matrimonio orientado al patrimonio de Eogyuseok, y que al parecer ella lo había estado exprimiendo por todos lados. Una sirvienta mayor abrió la puerta y lo invitó cortésmente a entrar, mientras Hee-yuk estaba seguro de que alguien como Kim Soo-jin no tendría otra opción que comprar lo que él vendía a precio alto. Esbozó una sonrisa, pensando que una vez que se gana lo suficiente, hay que devolver algo a la sociedad, y a ver cuán generosa sería esta clienta querida. Sentado frente a Kim Soo-jin, se presentó educadamente, y ella confirmó su identidad. Hee-yuk comentó que hacía calor y pidió permiso para quitarse el abrigo. Ella solo respondió que se lo quitara. Se quitó el abrigo lentamente, y la mirada de ella no se apartó de él ni un segundo. Después de revisar lo que Hee-yuk le mostró, ella pidió con calma ver más. Quería ver el resto de la colección de fotos de su marido, lo que sorprendió ligeramente a Hee-yuk. Hee-yuk, con calma, entregó el teléfono lleno de pruebas de la infidelidad a Kim Soo-jin. Le pasó el teléfono. Ella lo tomó con decisión. Hee-yuk se sorprendió en silencio, pensando que dicen que los hombres enloquecen por estas cosas, pero las mujeres actúan diferente. Kim Soo-jin hojeó las fotos y luego, con calma, le preguntó qué quería. Hee-yuk decidió aprovechar la oportunidad para pedirle que hiciera una buena acción. ¿Una buena acción? Alzando una ceja, Kim Soo-jin mostró escepticismo. Empezó a enumerar: televisores, frigoríficos, lavadoras, electrodomésticos, y le pidió que comprara mercancía por un valor de 5.000 millones de won. Cuando ella preguntó qué haría con todo eso,
Hee-yuk respondió simplemente que los donaran a residencias de ancianos y centros de atención infantil. Añadió que eso también le permitiría ahorrar impuestos para su negocio de ropa importada. Sonaba como un buen trato, ¿no? Kim Soo-jin murmuró la cifra de 5.000 millones, cruzó los brazos y pareció ponderarlo mientras Hee-yuk se volvía a poner el abrigo. Hee-yuk intensificó la presión. Señora, con estas fotos esto no sería un divorcio amistoso, sino un divorcio por culpa de su marido. Kim Soo-jin sonrió levemente, había entendido el asunto. Admitió que 5.000 millones era realmente un precio razonable y aceptó el trato de inmediato. Picó el anzuelo, pensó Hee-yuk, y esbozó una sonrisa de agradecimiento llena de significado. Sin embargo, añadió que entregaría las fotos solo después de que se completara la limpieza. Hee-yuk explicó que aún podía sacar un poco más de su marido, y Kim Soo-jin respondió con frialdad que hiciera lo que quisiera. Ella dijo que entonces necesitaría algo para poder confiar, y Hee-yuk puso el teléfono junto con su tarjeta de empleado sobre la mesa. La tarjeta de empleado del grupo Taesun, Oficina de Negocios Especiales, hizo que ella arquease una ceja. Hee-yuk dijo que era donde trabajaba y que ella podía hacer el pedido a nombre de la Oficina de Negocios Especiales. Kim Soo-jin tomó el teléfono y se rió con diversión. Comentó que trabajar en el grupo Taesun parecía que él tenía cierta capacidad. De inmediato, Kim Soo-jin llamó a su gerente y le pidió que preparara un pedido y lo enviara por correo electrónico de inmediato. Ordenó dejar en blanco la casilla de artículos, pero que la cantidad fuera de 5.000 millones. El comprador sería el grupo Taesun, Oficina de Negocios Especiales. Y la persona a cargo sería Seo Hee-yuk. Ella sonrió satisfecha y preguntó si eso estaría bien así. Hee-yuk dejó el vaso sobre la mesa y le agradeció cortésmente. Se puso el abrigo y dijo que hablarían más tarde. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Kim Soo-jin sentada con una misteriosa sonrisa. Ella sonrió para sus adentros, pensando que hacía tiempo que no veía a un hombre tan interesante y que debía vigilarlo. Mientras tanto, en la oficina, el jefe de departamento revisaba los pedidos, murmurando sobre los 5.000 millones en electrodomésticos y las 200 unidades de coches eléctricos, un total de 14.000 millones de won. An Hee-young se levantó de un salto, cuestionando a Hee-yuk si se había vuelto loco y diciéndole que al menos debería saber qué tipo de productos maneja el grupo Taesun. Ji-hyuk simplemente golpeó la mesa con la mano en silencio, sin inmutarse ante la acusación. El jefe intervino, con voz grave recordándole a la asistente del director An que estaban en una reunión. Ella se disculpó apresuradamente por su comportamiento brusco, mientras el jefe se volvió hacia Hee-yuk y dijo que solo quería preguntarle una cosa. Subrayó que su empresa no fabrica automóviles y le preguntó si lo sabía. Hee-yuk respondió con calma que sí, que lo sabía muy bien. Continuó explicando que, sin embargo, tenían Taesun Trading. Cuando alguien necesita mercancía, la compramos y se la suministramos. Eso es lo que debe hacer una empresa comercial. Hee-yuk explicó claramente que Taesun Trading podría comprar los coches a Yunseon Motors y entregárnoslos, y que él había calculado todo eso al fijar el precio en 45 millones de won por unidad. El jefe siguió escéptico y preguntó si tanto la compañía comercial como ellos necesitaban obtener ganancias, ¿no? Hee-yuk aclaró que, según sus comprobaciones, el precio de cada taxi QV6 Modern, tras descontar todos los subsidios, sería de solo 26 millones de won, dejando margen de beneficio más que suficiente. El jefe señaló entonces el otro pedido, y Hee-yuk explicó que se trataba del pedido de electrodomésticos que había mencionado antes. Afirmó con confianza que Rech Trading compraría televisores, frigoríficos y aires acondicionados a Taesun Electronics, un pedido por valor de unos 5.000 millones de won. Hee-yuk añadió que podrían especificar los artículos y destinos concretos según quisiera el comprador, ya que planeaban donarlos a grupos vulnerables. El jefe empezó a sospechar y preguntó si estos eran clientes que Hee-yuk conocía personalmente, pero él lo desestimó y preguntó si eso importaba. Respondió fríamente que solo necesitaban revisar la documentación, porque su misión era generar ventas por cualquier medio. Tras un momento de reflexión, el jefe asintió reconociendo que eso también era cierto. Decidió que primero informaría de esto al vicepresidente al día siguiente, lo que aclararía mucho su orientación. Al día siguiente, en la sede del grupo Taesun, la escena se trasladó a una sala de reuniones lujosa y vacía, preparada para un encuentro importante.
En la oficina del vicepresidente An Chi-yun resonó una carcajada franca. Él dijo con entusiasmo que con este resultado podían aspirar a cosas mucho mayores. El jefe desconcertado, preguntó sin entender la intención del superior. El vicepresidente elogió la maniobra como una obra maestra. Un empleado que apenas entró ayer logró 14.000 millones en ventas. Con ese rendimiento, la empresa no debía retenerlo. Anunció que todas las ganancias de esta operación se entregarían íntegramente como bonificaciones al Departamento de Negocios Especiales, dejando al jefe atónito. A pesar de su asombro, el jefe se inclinó rápidamente y agradeció con efusividad. El vicepresidente An sonrió satisfecho, pensando que esto era maravilloso, que superaba sus expectativas, y que una brisa muy interesante iba a recorrer la empresa. De vuelta en la oficina, el ambiente se tensó cuando entró un grupo de desconocidos. Hee-yuk, sentado con la pierna cruzada en la silla, hojeaba con indiferencia la tarjeta de visita en su mano, mientras el gerente Ban permanecía a su lado con expresión desconcertada. Se encontraba frente a una mujer mayor y poderosa, que lo miraba con los brazos cruzados y una mirada escrutadora. La mujer habló con tono condescendiente, diciendo que era interesante ver a un empleado nuevo tan entusiasta. En respuesta, Hee-yuk chasqueó la tarjeta del director ejecutivo con desprecio, comentando que no era nada especial, lo que dejó a An Hee-yong paralizada de horror detrás de él. Él se enfrentó a la mujer, pensando para sí que la realeza había venido hasta aquí para verlo. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. En su mente se mofaba de que estaban mostrando su miedo con demasiada claridad y que solo había que esperar. Se prometió en silencio que no tardaría, ese rostro sereno de ella pronto se volvería completamente pálido de terror.